Quisiera pedirles que me acompañen al segundo libro de Crónicas, al capítulo 14. Ahí vamos a comenzar. En el versículo 1 comienza diciendo la palabra del Señor: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley de sus mandamientos. Y quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Entonces estamos viendo que Asa fue hijo del rey Abías, que únicamente reinó 3 años. Pero su hijo quedó en su lugar, pero él hizo lo bueno delante de Dios, porque quitó, y si ustedes se fijan la palabra que usa aquí, quitó los altares de culto extraño, que es lo que hemos estado viendo estos días aquí en Guatemala, ¿verdad? Altares de culto extraño. Y él quitó las imágenes de acera, él empezó a limpiar la ciudad de todo lo que ofendía a Dios, y empezó a exhortar a la gente de Israel para que volvieran su corazón a Dios. Y por eso dice al final del versículo 6 que Jehová le había dado paz, porque todo lo estaba haciendo conforme al corazón de Dios. Y dice el versículo 8, tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanza, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000, que traían escudos y entesaban arcos, todo hombre diestro. Así que él en total tenía 580,000 soldados. Pero dice el versículo 9, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000. Dice de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Sefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Entonces, mire, realmente lo que estamos aprendiendo, cuando nosotros obedecemos a Dios, limpiamos el corazón, limpiamos la mente, limpiamos nuestro alrededor y empezamos a caminar según los propósitos de Dios, Dios siempre va a estar con nosotros. De hecho, su palabra dice: vuélvete a mí que yo me volveré a ti. La condición que Dios nos pone es que nosotros hagamos las cosas conforme a su propósito, conforme a su voluntad, conforme a los planes que Él ya tiene hechos. Y todo aquel que se acerca a Dios siempre va a recibir la revelación de lo que Dios quiere hacer. Así que dice que le dio la victoria. Pero resulta que cuando van caminando ya de regreso con la victoria, el capítulo 15, que aquí es donde realmente vamos a estar trabajando, pero yo necesitaba hacer este preámbulo para que ustedes puedan entender. Más adelante vamos a ver el contexto histórico de lo que está pasando. Pero dice el capítulo 15, verso 1, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, que era un profeta. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará.
Mire lo que está diciendo. Y uno se pregunta, ¿y por qué le está diciendo a eso? Si vimos la oración tan poderosa que le hizo, donde le dice, Padre, para ti no hay ejército grande que pueda contra un ejército pequeño. Sus enemigos eran el doble, ellos eran 500 soldados y el otro tenía 1,000,000. Perdón, 500,000 y el otro 1,000,000. Entonces, ahí nos damos cuenta nosotros la fe que Asa tenía en Dios. Que él mismo le dice, a ti no te importa de qué tamaño es un ejército, tú le puedes dar la victoria ante los poderosos, porque ellos hasta tenían carrozas, cosa que los israelitas no tenían. Y nosotros hemos estado viendo de verdad cómo el Señor siempre de alguna manera ayuda a Israel contra la cantidad de enemigos que tiene. Pero fíjese, viene y está diciendo, si ustedes siguen buscando a Dios, Dios siempre va a estar con ustedes, porque Dios está con aquel que le busca de corazón. Y entonces dice el verso 3, y muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Entonces uno dice, ¿y por qué le está hablando de eso? Si tienen fe, acaban de ver la victoria, acaban de ver lo que pasa cuando Dios está con uno. Pero si nosotros vamos unos capítulos antes, yo se los voy a resumir. Ustedes saben que Salomón quedó como rey. Y lo primero que él le pidió a Dios para poder gobernar fue sabiduría. Pero a pesar de que Dios le dio sabiduría, se fue desviando. En el camino se fue desviando. A lo mejor entró orgullo. No sabemos qué pasó con él, pero sabemos que se desvió. Y para tener paz, lo que hizo es que se empezó a casar con hijas de reyes paganos. Y entonces él permitió que en el templo de Dios metieran los dioses a quienes ellas adoraban. Tenían a Astarot y tenían a todos esos dioses. Imagínense en el templo de Dios lo que hizo Salomón. Porque a veces pedimos sabiduría para una cosa, pero no para dirigir nuestra propia vida. Sabiduría para mi empresa, sabiduría para esto, sabiduría para lo otro. Pero ¿y para mi vida? Para saber qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que me toca hacer a mí. Y muchas veces nos pasa eso. La cuestión fue que a causa de este error, Dios le habló a Salomón y le dijo, porque estoy en pacto con David, por tu padre, yo no te voy a quitar el reino a ti, pero se lo voy a quitar a tu hijo. Y sabemos que a causa de eso fue que vino una división muy grande en Israel, el reino del norte y el reino del sur. Y nosotros sabemos que fueron 10 tribus las que formaron Israel, y Samaria era su capital, y 2 tribus, Judá y Benjamín, las que formaban Judá y pusieron a Jerusalén como su capital. Desde entonces siempre Jerusalén ha sido la capital. Entonces nosotros vemos que hubo una división muy grande, hubo muchas guerras y fue un caos, verdaderamente fue un caos. ¿Y por qué estamos tocando este tema? Porque hemos estado viviendo tiempos muy difíciles, y no solo en Guatemala, ustedes, el mundo entero, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando. Aquí tuvimos el día miércoles al profeta Ramiro y comentó un poco de lo que ellos han vivido en Chile, y todos sabemos lo que ha estado sucediendo. Y muchas veces decimos, Señor, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué está pasando tanto en el mundo y al mismo tiempo? Y si nosotros vamos al versículo 3 del capítulo 15, nosotros vamos a darnos cuenta de algo al que le tenemos que poner atención. Y dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. No está diciendo que no había Dios. Está diciendo que no tenían al verdadero Dios.
Y si no tienen al verdadero Dios, definitivamente está hablando que habían dioses. Pero a esos dioses la Biblia les llama ídolos. Y quiero decirle que esta es la apostasía más grande. Lo que más condena la Biblia es la idolatría. Fíjese que a nosotros nos cambiaron los mandamientos. Porque el primer mandamiento, si usted va a Éxodo capítulo 20, usted se va a dar cuenta que empieza diciendo la palabra del Señor: yo soy Jehová tu Dios, y no te harás imagen de lo que creas que hay en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Porque soy un Dios celoso y visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Está hablando de la idolatría. Y ahí es donde dice que va a visitar la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Y es algo que el hombre tiene en su corazón, la idolatría. ¿Por qué había tanta guerra entonces? Porque usted sabe que Roboam y Jeroboam fueron los que gobernaron. Jeroboam llegó a ser el rey de Israel. ¿Y qué pasó con él? Como él tenía temor, porque los de Judá, ahí era donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo, entonces él no quería que la gente que estaba con él, las otras 10, fueran, porque no fuera a ser que se fueran quedando de ese lado. Y entonces levantó 2 becerros de oro. Que uno lo puso en Samaria. Y ustedes saben que eso era idolatría. Entonces ellos empezaron a idolatrar imágenes en lugar de adorar al verdadero Dios. Por eso dice que el verdadero Dios no estaba. Tenían falsos dioses, tenían ídolos, que es abominación al Señor. Así que una de las cosas más tremendas que nosotros vemos es que él sale al encuentro y realmente le está explicando lo que está haciendo aquí el profeta, es explicándole al rey Asa por qué fue que Dios estuvo con él y lo defendió. Porque él, antes de ser atacado por su enemigo, había quitado toda esa idolatría tremenda que había en Judá, porque él era rey de Judá. Así que viene y por eso dice, le habla y dice: escucha bien, Asa, Judá y Benjamín, que eran las 2 ciudades que estaban en ese momento con ellos. Entonces estamos viendo lo que estaba sucediendo. Y no podemos negar, mis amados, que ahora están haciendo de todo por sacar a Dios de las naciones, por sacar a Dios de las escuelas, por sacar a Dios hasta de las iglesias. Le están dando la espalda a Dios y el caos comenzó. Así que nosotros nos podemos dar cuenta de lo que está pasando. Así que el versículo 3 dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara. Sin sacerdote que enseñara, o sea, que ya no se mencionaba la palabra de Dios, la Torá, la ley, que era lo que regía a Israel. Cuando él les dio a Moisés la Torá, se la dio. ¿Para qué? Él le dijo que tenían que obedecer sus leyes para que les fuera bien a la tierra a la cual pasaban para tomar en posesión. Si querían ser bendecidos, no podían mezclarse con los cananeos ni hacer lo que los cananeos hacían, porque eran idólatras. Pero estamos viendo que dice: no hubo sacerdote. Y cuando nosotros vamos más atrás, por ejemplo, en la época de Samuel, ¿cuál fue el problema de la época de Samuel? Bueno, la palabra de Dios dice que los hijos de
Elí, gracias. Los hijos de Elí, que era el sumo sacerdote, Finnis y ves, ellos, ¿qué pasó? Dice, no conocían a Dios y eran sacerdotes, porque el sacerdocio era heredado. Entonces dice, no conocían a Dios y eran sacerdotes. Menospreciaban las ofrendas. Y después, cuando llama a Samuel, explica en el capítulo 3 de Primera de Samuel que ya no había visión con frecuencia porque ya no conocían la palabra de Dios. Entonces se dan cuenta lo que sucede cuando no conocemos la palabra de Dios. Cómo uno mismo va atrayendo el mal. Porque el mismo Señor, miren, la Biblia es la que tiene la respuesta a todo. Y yo casi todas las veces que me toca compartir, comparto Deuteronomios 28, 1, 2 y 15. Porque ahí está claro cuando el Señor dijo, acontecerá que si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, la guardas en tu corazón y la pones por obra, estas bendiciones van a venir sobre ti. Pero acontecerá que si no procuras oír la palabra de Dios para ponerla por obra, las maldiciones vendrán sobre ti. Entonces no es que Dios castigue, Dios puso las reglas del juego y están aquí en su palabra. Si obedecemos hay bendición, si desobedecemos hay maldición. Pero yo siempre pregunto, ¿quién activa la bendición y quién activa la maldición? Nosotros. Nosotros mismos activamos la bendición o la maldición. Y fíjese que hay algo tremendo, porque dice el versículo 5, dice, y en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y el 6 dice en la primera parte, y una gente destruía a otra y una ciudad a otra. Mire, no había paz. Se destruían, se atacaban. Dice que no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía en la ciudad, sino muchas aflicciones. Quiere decir que la gente vivía con temor. Las personas tenían miedo. Pero dice que una a otra ciudad se atacaban. Y dice que una nación a otra se atacaban. O sea que no había paz personal, no había paz en la nación y no había paz en las naciones. Porque todos dejaron a Dios y todos se olvidaron de la palabra de Dios. ¿Alguna similitud con lo que estamos viviendo hoy en el mundo? En el mundo, porque el caos está en el mundo. Pero si nosotros le ponemos atención, y mire esta otra, dice el verso 3, había estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Sin ley. O sea que cada quien hacía lo que le daba la gana. Y mire, hoy en día pasa eso. Nosotros ya no obedecemos la ley de Dios. Viene alguien y dice, no, es que mira, yo pienso que esto es así. Es que yo pienso que lo que hay que hacer es esto. Es que mejor tal cosa. ¿Y la palabra de Dios? ¿Y lo que Dios dice? Y a veces, ¿qué piensas tú? Y miren, no se trata de qué pienso yo. No se trata de qué piensan ustedes. Se trata de qué dice Dios. Y el problema es que no buscamos qué dice Dios. A veces buscamos a un pastor, buscamos a una persona que conoce mucho del Señor para que nos dé un consejo. Pero la verdad es que lo mejor es que uno mismo busque a Dios y oír la voz de Dios. Dios siempre nos va a dar el consejo correcto. Yo me puedo equivocar. Pero Dios no. Y estamos viendo que dice que no tenía ley. Así que son tres cosas importantísimas. No estaba el Dios verdadero. No había quien enseñara la palabra. Y mire esto,
es un problema en los púlpitos hoy en día. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué está la iglesia como está? Porque cambiamos la palabra de Dios. Dejamos de predicar el evangelio y empezamos a hablar un evangelio de hombres. Y por supuesto que se llenaron las iglesias, porque toda la gente anda detrás de lo que le conviene, de lo que quiere oír, no de lo que Dios dice. Porque la palabra de Dios nos confronta, porque la palabra de Dios nos hace reflexionar, nos hace que tengamos que volver a Dios y buscar lo que Él está diciendo y hacer lo que Él dice. Pero hay gente que dice, esto no está en discusión, esto no es así. Yo me acuerdo cuando yo estaba empezando a conocer al Señor y estábamos platicando acerca de Primera de Pedro 3, donde habla que, ¿verdad?, que uno tiene que ser como Sara, que le decía Señor a su esposo y sujetarse. Y una amiga dice, eso era para esa época donde a las mujeres las trataban como alfombra. Dice, pero hoy en día no, a mí mi marido me hace y me oye, ¿verdad? Y todo, y de verdad, y encima como estábamos comenzando, sí, ¿verdad? Y todas peleando contra la palabra del Señor, hasta que fuimos conociendo la palabra y nos dimos cuenta a qué se refería el Señor. No era hacer alfombra. Él dice, la mujer con su silencio gane a su marido para Cristo. No es con pleitos, no es con gritos, no es a bibliazos. Es con la guianza de Dios. Pero así somos, ¿no es cierto que discutimos la palabra de Dios y la queremos arreglar a nuestra manera? Porque siempre tenemos que ganar. Y Dios nos deja. Dios nos deja. Así que está diciendo que no hubo paz ni en la entrada, ni para el que salía, sino muchas aflicciones. Pero si nosotros vemos la última línea del versículo 6, mire lo que dice. Porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Wow. Dios los turbó. Uno espera que dijeran, el diablo se metió y el diablo los puso en contra y el diablo les robó la paz. Pero aquí dice, Dios los turbó con toda clase de calamidades. Y miren ustedes, esto sí es penoso. Porque cuando es el diablo, usted reprende en el nombre de Jesús. Usted se arrepiente. Pero aquí está diciendo que es Dios. Y cuando es Dios el que manda la calamidad, ¿qué quiere decir? Esto es espiritual. Si Dios se metió, esto es espiritual. Y las cosas espirituales solo se arreglan al volver a Dios. No hay otra forma en que usted pueda arreglar algo espiritual. Mire, yo me sorprendí cuando mandaban los videitos de todos estos señores que estaban manifestando frente al MP, a la CC, con altares y fuego extraño, haciendo brujerías, maldiciendo, proclamando y llamando a los espíritus ancestrales. Y la gente lo miraba como un folclore. Pero verdaderamente lo que estaban haciendo es tremendo, porque al activar los espíritus ancestrales, veamos la historia. Sacrificios humanos, muerte, violencia, guerras. Y ellos empezaron con altares y después fue que vino todo este rollo. Y por otro lado dice uno, Dios mío, porque yo vi cuando hacían esas cosas y llamaban a Mashimón y a un montón de ídolos. Y de repente el día que los 6 representantes de los cantones van a hablar con el presidente, no sé si ustedes lo vieron, pero se hincaron para orarle a Dios que los ayudara. Y el sincretismo, Dios no lo tolera. Mire, Dios no permitía que cuando hacían telas mezclaran lino con algodón. Porque Dios no me permitía tampoco
que usted cultivara flores y injertara una rosa con un clavel, porque Dios quería borrar de la mente de su pueblo el sincretismo. No podemos estar con un pie en el mundo y un pie en el Señor. O nos metemos en el camino, que eso fue lo que dijo Jesús cuando Él habló de la parábola del sembrador, que dijo, una semilla cayó junto al camino. Y cuando explica qué es junto al camino, dice que son aquellos que van a la orilla. Aquí está la iglesia, ¿verdad? Pero yo voy aquí. Ay, me encantan oír los coros, me gusta platicar con los cristianos, pero no me meto. No me meto con Dios, no tengo relación con el Señor. No dejo que el Espíritu Santo me guíe. Eso es ir junto al camino. ¿Y qué pasó con los que iban junto al camino? El diablo se llevó la semilla. Se llevó la semilla. Así dice, vinieron las aves y se la llevó. Y cuando él explica, dice que el maligno es el que les roba la semilla, les roba la palabra. Y por eso no hay consistencia. No puede haber consistencia. Es igual que aquellos que cuando cae, dice, entre espinos. ¿Y qué hacen los espinos? Ahogan la palabra. Hay tanta gente afanada, hay tanta gente turbada hoy en día que la ansiedad seca la semilla. Nos quedamos sin palabra. En el momentito nos sentimos felices, pero después ni nos acordamos que oímos. Ay, miras qué lindo lo que hablaron hoy. Contame qué hablaron. Mira, no me acuerdo, pero estuvo bien bonito. ¿Sí o no? Entonces, no dejemos que la semilla se la lleve el diablo o la seque, la ansiedad, el temor y todas esas cosas que han sucedido últimamente que nos vienen a provocar emociones negativas. Así que la cosa está seria, porque si ustedes se dan cuenta, fíjense, él está hablando, les está exponiendo lo que pasó en la época de Salomón, de Roboán, de Joroboán. Entonces, podemos ver aquí que nada hay nuevo debajo del sol, ustedes. Nada hay nuevo debajo del cielo. Todo se repite. Todo se repite, no hay nada lineal, todo es así. Y regresa, y regresa, y regresa, y regresa. Porque leemos esto y creemos que estamos hablando de ahorita. Pero ese es el motivo. Y entonces la pregunta es, ¿y ahora quién podrá defendernos? Por supuesto que el Rey de Reyes y Señor de Señores al que estamos esperando. Por eso hoy cantamos tanto de que lo estamos esperando, de que venga, de que regrese. Porque la verdad es eso. Pero mire lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. Wow. ¿Quiénes fueron los que se volvieron a él? Asa. En su tribulación, cuando ellos vieron que iban a pelear contra un ejército de 1,000,000 y ellos eran 500,000, clamaron a Dios. Pero ya se habían vuelto a Dios, porque acuérdense que él empezó de rey y empezó limpiando, sacando ídolos, haciendo que la gente regresara a Dios. Él provocó un avivamiento en Israel. Y de eso se trata, de provocar un avivamiento. Y déjeme decirle que el avivamiento no es que usted caiga en el Espíritu cuando oran por usted, que no es que se ponga a temblar, que no es que pasen esas cosas, que le suden las manos o se le pongan doradas. El avivamiento lleva al arrepentimiento. Eso es, lleva a un verdadero arrepentimiento que nos lleva al corazón del Padre. Eso es el avivamiento. Para eso viene el Espíritu Santo. Él no viene para hacer shows. Y muchos tomaron la venida del Espíritu Santo como un show, cuando era una manifestación del Espíritu. El caer en el Espíritu, el ser lleno del Espíritu.
pero es llevar a la gente al verdadero arrepentimiento y a una conversión auténtica al Padre. Porque Jesús vino para llevarnos al Padre. Mire, el Padre a través del Espíritu Santo nos lleva a Cristo, pero Cristo nos lleva al Padre. Porque todo se trata de volver al Padre. De Él venimos y a Él volvemos. Así que estamos viendo que dice, entonces el 4, cuando en su tribulación, o sea, llegaron a tal punto, a tal temor, a tal ansiedad, a tal preocupación, a ver que todo era un caos, que dijeron, ¿y qué es lo único que nos queda? Volvamos a Dios. Ahí se recordaron lo que Dios les había dicho, vuélvanse a mí, que yo me volveré a ustedes. Tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que regresar a Dios. Tenemos que regresar al principio. Cuando nosotros vamos al Génesis, y fíjese qué importante, porque aquí está hablando del Señor Dios. Y entonces nosotros podemos ver que dice, como fue Dios el que mandó la calamidad, ¿quién es el único que la puede quitar? Solo Dios. Cuando usted tiene una calamidad en su casa, primero busque a Dios y pregúntele por qué está la calamidad. Dios le va a mostrar y Dios la va a quitar. Pero todo tiene que ver con volver a Dios. Miren, Jeremías 29:11, cómo nos gusta a nosotros esa cita bíblica y para todo la usamos. Dios tiene planes de bien, Pero la palabra del Señor dice que Él tiene planes de bien. ¿Para qué? Para darnos el fin que esperamos. Pero cuando nosotros nos metemos al contexto en que el profeta Jeremías da esa palabra profética, es que ya estaban, el primer grupo ya se había ido un grupo a Babilonia. Y los falsos profetas, que eran los culpables de que pararan en Babilonia, porque Jeremías les decía, vuélvanse a Dios. No. Pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Párense junto a Él y van a tener reposo para su alma. No lo haremos. Todo era no. Y Jeremías estuvo más de 25 años profetizándoles el arrepentimiento. Mire cuánto tiempo les dio Dios. Pero no hicieron caso. Y pararon en Babilonia. Y no le hicieron caso porque los falsos profetas decían, somos el pueblo de Dios. Y Dios nos protege. Y Dios nos ayuda. Sí, pero ya vimos hoy que nos protege y nos ayuda si nosotros nos volvemos a Él. Entonces Él se vuelve a nosotros. Pero aquí no, y pararon. Y lo seguían diciendo los falsos profetas, no guarden sus cosas cuando llegaron ahí. 2 años vamos a estar aquí y regresamos. Y entonces el Señor le manda a decir, cásense, construyan casas, tengan hijos, den a sus hijos en casamiento, que sus hijos tengan hijos. Mira, así empezó, porque no van a regresar hasta que se cumplan los 70 años que el profeta Jeremías profetizó. Porque van a regresar cuando, dice la palabra, cuando me busquen de todo corazón. Cuando Dios manda las calamidades, es porque está llamando nuestra atención para que nos volvamos a Él, para que sepamos que necesitamos de Él, que separados de Él no podemos hacer nada. Nosotros necesitamos de Dios, necesitamos de Cristo y necesitamos del Espíritu Santo, que es el mismo Dios, pero se manifiesta de diferentes formas. Así que no es nada más venir y decir, ¿verdad? Señor, en tu nombre yo reprendo. Y si fue Dios el que mandó la sacudida, a Dios no lo puede reprender nadie. Tenemos autoridad sobre los espíritus inmundos, nos la dio el Señor, pero no sobre Dios. Entonces podemos ver que realmente la situación estaba
difícil, pero en el 4 dice, en su tribulación se convirtieron a Dios de Israel y le buscaron y Él fue hallado de ellos. Se dejó encontrar. Cuando lo empezaron a buscar, se dejó encontrar, porque eso es lo que quiere. Recuérdese lo que dice en 2 de Pedro 3, dice perfectamente la palabra de Dios, que Dios no quiere que nadie se pierda, que Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Dios no quiere destruirnos, ese no es el corazón del Padre. Dios es amor. Y nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Mire, siempre que nosotros vemos, digamos, en el capítulo 1 de Génesis, dice que Dios crió los cielos y la tierra. Esa palabra Dios, D-I-O-S, es la palabra Elohim, que significa, Él significa Dios y Him significa poderoso, fuerte. Habla del Dios de poder que crió todas las cosas. Él es un Dios poderoso. Pero cuando vamos al capítulo 2, ya menciona el Señor Dios. Y es importante entender eso, porque esa palabra de Señor, cuando usted va, por ejemplo, a la Biblia, a las Américas, en el Antiguo Testamento, cuando hablan de Dios, todo el nombre Señor está escrito en mayúsculas. Eso en mayúsculas representa Yahweh o Jehová. ¿Por qué? Ya no siguen diciendo Elohim ahí. Y cuando se le manifiesta Él a Moisés, se le manifiesta como el Señor, porque Él se le presenta como Yahweh. Y es bien importante. Y ustedes se van a dar cuenta que dice, así dice el Señor tu Dios. El Señor quiere decir Yahweh, pero ese es un nombre de pacto y es un nombre relacional, porque está buscando relación. Por eso en el capítulo 2 ya empieza a decir el Señor tu Dios, porque Él ya empieza a hablar con Adán y Eva, y Él es un Dios que siempre busca la relación con su creación. Por eso no nos extraña que cuando el diablo llega a hablar con Eva, le dice, así que Dios les ha dicho. Él ya no dijo el Señor Dios, porque el diablo lo que quiere es evitar nuestra relación con el Señor. Y mucha gente habla de Dios, pero no dice el Señor Dios. Y casi no mencionan a Jesucristo. Mire, usted habla con cualquier gente de cualquier credo de Dios, no tiene problemas. Usted empieza a hablar de Jesucristo y choca. Y ahí puede ver usted lo que hace el enemigo. Por eso es que nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Las escrituras son las únicas que a nosotros nos guían a la verdad. Las escrituras es lo único donde vamos a encontrar verdaderamente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Las escrituras para algo las dejó el Señor. Y usted puede leer el Salmo 119 y usted va a encontrar verdaderamente lo que es la palabra de Dios, lo que es la ley de Dios, lo que son sus mandamientos, lo que son sus preceptos, sus principios. Y mire, hay un principio que nosotros tenemos que entender, que es principio. En forma sencilla, un principio es la forma en que Dios opera. Pero nosotros tenemos que entender algo. Cuando nosotros estamos viendo algo en lo físico, en lo natural, siempre tenemos que levantar los ojos al cielo para ver qué es lo que está pasando en lo espiritual. Porque todo lo que pasa en lo natural es consecuencia de lo que sucede en lo espiritual. Y usted lo puede ver, una manera clara para que usted lo pueda ver y lo pueda entender es en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, cuando usted ve los sellos, cuando usted ve las trompetas, cuando usted ve las copas. ¿Por qué? Porque dice, se abrió el primer sello y salió un caballo blanco y el que lo montaba no llevaba ni espada ni escudo. ¿Y a dónde venía? Se le dio permiso para venir a la tierra, para traer paz, pero una falsa paz, porque
Cuando Cristo venga, viene en un caballo blanco, pero Él viene con espada. Y viene con escudo porque Él viene a pelear. Pero el primero no, y eso quiere decir que viene con una falsa paz. Y si usted se está dando cuenta, se está hablando de la paz. Y hace unas semanas, antes de que fuera atacado Israel, estaban felices porque iban a firmar la paz con todos los países árabes. Porque la paz hecha por el hombre no funciona. Esos tratados de paz, mire, el mundo ha estado lleno de tratados de paz por siempre y ni uno se ha cumplido. Siempre hay alguien que se levanta en contra. Entonces vemos que lo que el enemigo quiere es apartarnos de Dios, que cojamos nuestro propio camino. Y mire, tenemos que ver qué hacemos, porque entonces nosotros decimos, bueno, sí, tenemos que volver a Dios, eso está bien. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si Jesús no regresa antes de 15 años? Porque si regresa hoy o regresa mañana, ya no hay problema. Ustedes, Jesús viene, establece su reino, Él empieza a gobernar y todo va a estar bien. Pero ¿qué pasa si no viene en unos 15 años? Tenemos de qué preocuparnos. Porque esto ya afecta a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, porque van a ser generaciones que van a crecer con una cultura apartada de Dios. Y eso es peligroso. Créame que yo tengo una carga, todos los días le clamo a Dios que tenga misericordia de mis nietos. Mis hijos ya crecieron, yo los llevé a la iglesia, conocen al Señor. Pero ¿y mis nietos? ¿Mis bisnietos? ¿Mis tataranietos? Si les va a tocar vivir en esa sociedad donde ahorita estamos viendo que están haciendo libros para enseñarles a los niños pequeños de 4 años ya sobre la sexualidad. No tienen entendimiento, les están lavando el cerebro. Miren ustedes, yo me preocupo porque yo miro esto. Antes de que viniera Moisés, Faraón mandó a matar a los niños. Antes de que viniera Jesucristo, Herodes mandó a matar a los niños. Estamos esperando la segunda venida del Señor y la ONU y sus secuaces están destruyendo la mente y el corazón de los niños. Les quieren sacar a Dios, los quieren pervertir porque la fornicación es pecado y los están haciendo pecar contra Dios desde chiquitos. ¿Qué les están enseñando? ¿Qué cultura hay para ellos? Pero mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Solo la iglesia se puede levantar. Y quiero decirle algo. La palabra de Dios dice, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Eso quiere decir que Dios no va a hacer nada con las naciones si primero no trata con la iglesia. Entonces nos toca a nosotros levantarnos y hacer algo. Dice que, ¿por qué le está hablando estas palabras a Asa? Porque Asa hizo que el corazón del pueblo se volviera a Dios. Y ese es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es predicar el evangelio. El trabajo de la iglesia es salir y hablar la verdad. Y tal vez no nos van a permitir, así como a estos señores que les hacen sus fuegos extraños en la calle, a nosotros no nos dejan orar. Pero podemos hacer un trabajo de hormiga. Empezar en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Ese es el papel de nosotros ahorita. Y acuérdense que Jesús dijo, ¿será que cuando el Hijo del Hombre regrese nos encontrará haciendo aquello que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que nos toca hacer? No solo nos toca portarnos bien, buscar a Dios, estar con Dios. Nos toca trabajar para que la gente se salve. No se trata de que yo y mi casa nos vamos a salvar. Bendito Dios, nos vamos a salvar. Pero ¿y qué pasa con los demás? Porque no toda nuestra familia está convertida, ustedes. Todavía tenemos primos y tenemos parientes que no conocen al Señor. Y no se trata de cogerlos a bibliazos, se trata de mostrar el amor y la misericordia de Dios. Así que, de verdad les digo, aquí en la palabra de Dios
está muy claro lo que tenemos que hacer. Y mire, el versículo 15 dice: todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Cuando Asa escuchó la palabra del profeta, se entusiasmó, porque se dio cuenta que por lo que él había hecho de atraer al pueblo de regreso a Dios y quitar lo que ofendía a Dios, Dios lo ayudó. Y entonces empezó a limpiar más. Todavía habían lugares que no se habían limpiado. Los terminó de limpiar. Terminó de jalar al pueblo entero para obedecer a Dios, para empezar otra vez con la Torá, con las leyes de Dios. Sin embargo, si usted lee los libros de los jueces y las historias de los reyes, hubo reyes que hicieron lo bueno delante de Dios, pero hubo reyes idólatras. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que el gobernante, lo que hacen los gobernantes, va a afectar a una nación. Usted lo puede ver con el rey David. Cuando el rey David hizo el censo, usted se recuerda que le decían: David, no lo hagas. El ejército que tú tienes es porque Dios te lo dio, y si quieres más soldados, pídeselos, pero no hagas el censo. Y lo hizo. ¿Y qué pasó? Dios llegó y le dijo, porque fue por orgullo, y le dijo: bueno, ¿qué quieres? Y le da 3 opciones. O que sea el hombre el que lo ataque, pero él viene y dice: que trates tú con mi pecado, pero por favor no permitas que la nación perezca. Porque él sabía que por su pecado los que estaban sufriendo las consecuencias eran los de su pueblo. Por eso hay que orar por los gobernantes. Pero estamos tan enojados con ellos que no lo hacemos. Y no es por eso. El mismo Señor en Jeremías 29 le dijo: ora por la paz del lugar donde están, porque en su paz ustedes van a tener paz. Hay un motivo por el cual Él nos pone a orar. Pero esto es delicado lo que estamos viendo. Y mucha gente dijo cuando empezó todo este problema: es juicio de Dios. Mucha gente lo vio así y trató de volverse a Dios. Volvámonos a Dios. Acuérdense lo que dice Jeremías en el libro de los Lamentaciones: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque grandes son sus misericordias y nuevas cada mañana. Es a la misericordia de Dios a donde tenemos que correr. Es a la misericordia de Dios a quien tenemos que clamar por lo que estamos viviendo. Pedirle perdón porque no hemos hecho lo que nos toca hacer: evangelizar. El Señor, lo primero que le dijo a sus discípulos cuando resucitó y los encontró a todos ya juntos, les dijo: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y eso nos toca ahorita. ¿Por qué? Porque una de las cosas, una de las señales que Jesús dejó como para el último tiempo es que este evangelio se va a predicar en todo el mundo. Entonces oremos porque todos seamos parte de la predicación del evangelio. Eso es algo que el Señor nos dejó a todos por hacer. Y porque le despierte y levante a los evangelistas de las otras naciones, y especialmente por Israel. Porque Israel necesita reconocer a Cristo Jesús como el Mesías por el que tanto han clamado, porque Él mismo lo dijo, que Él no regresa hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Que reconozcan que Jesús es el Mesías, es el Señor, es el Redentor, es el Salvador de Israel. Así que eso es por lo que nosotros tenemos que orar.